Buenas tardes, hermanos. Estamos en una transmisión más de los domingos por la tarde, donde estamos haciendo el resumen del libro de los Hechos. Anteriormente en la congregación en Jardines de Casanueva hemos estado compartiendo el mensaje del libro de los Hechos versículo por versículo. Solo que para retomarlo ya hemos hecho un resumen, no nos hemos detenido mucho en los textos y esto quizás algunos han preguntado que por qué vamos tan rápido, por qué no explicamos, por qué no nos detenemos nuevamente en un texto. Eso ya lo estuvimos haciendo en la iglesia. En la iglesia terminamos hasta Hechos capítulo 10 y vamos a comenzar en Hechos capítulo 11, bien lo comenzamos, en los primeros 10, 11 versículos, donde es un resumen del acontecimiento que pasó en Hechos capítulo 10. Por esa razón, hermanos, hemos decidido hacer un pequeño resumen. Pequeño, estoy hablando que llevamos 4 semanas haciendo un resumen, pero es importante retomar algunos puntos y señalar donde creamos que es conveniente señalar. Prácticamente vamos leyendo la Biblia y no nos vamos deteniendo mucho. En donde tengamos que hacer mención con respecto a algún asunto, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, gracias por tu gran bondad y misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Te pedimos en esta tarde, Señor, que en cada uno de nosotros ministres de tu paz, ministres de tu espíritu, ministres de tu gracia, Señor, de tu bondad a cada uno de nosotros. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que cada uno de nosotros podamos recibir de tu palabra, Señor. Que mejor que leer tu palabra, Señor, y poder recibir de una fuente temprana, de una fuente cercana, Señor, a esa inspiración que viene de ti, Señor. Lo creemos, lo confesamos y nos apegamos a esta verdad, Señor, creyendo que tú nos hablas a través de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Aleluya, Señor. Amén. Dios. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Estamos estudiando, regresamos aquí a Hechos, capítulo 8. Dimos una pequeña introducción y de cómo se empezó a predicar el evangelio a Samaria. Debemos de recordar el versículo inicial, clave muy importante, Hechos capítulo 1, versículo 8, que es la encomienda que el Señor les da a estos hombres que habían creído, y les dice que esperen y reciban la visitación del Espíritu Santo para de ahí salir a predicar el Evangelio. Dice entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es aquí precisamente, ya estaban en Jerusalén, cuando son esparcidos, empezó a predicar en la región de Judea, y ahora a causa de esta persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, salieron dispersados a diferentes zonas. Y así empieza el capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraban a hombres y mujeres y los entregaban a la cárcel. Ahí mencionamos algunos textos, Hechos 26, capítulo 26, versículo de 9 al 11, Hechos 22, versículo del 1 al 5, Juan, capítulo 16, versículo del 1 al 4, que algunos iban a perseguir creyendo que servían a Dios, pero realmente no conocían a Dios. Este es el caso de Pablo, que por un celo, describimos cuál era el celo que tenía Pablo, inclusive lo menciona en primera de Timoteo, que estaba en una ignorancia de Dios, que tenía sí un celo del Señor, pero estaba equivocado, y él mismo hasta se considera blasfemo. Bien, entonces eso es lo que se habla con respecto a esta persecución, cómo obtenían estas cartas. Inclusive empieza a hablar de esta persecución. Los apóstoles permanecen en Jerusalén.
Inclusive en el capítulo 9, cuando se sabe que el evangelio llegó a Samaria, se van a Samaria los apóstoles. En este caso estamos hablando de Pedro y de Juan. Nuevamente parece que siempre están en escena ellos. Entonces pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí estamos hablando que llegaron a Samaria. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces había señales, había prodigios, echaba fuera demonios y había sanidades. 3 cosas que acontecían, que estaban haciendo. Y esto es muy interesante, porque lo está haciendo Felipe, uno de los 7 diáconos que fue escogido ahí en Hechos capítulo 6. Esto es muy interesante porque mucha gente dice que solamente los apóstoles eran los que traían sanidades, pero vemos claramente aquí en el texto de la palabra del Señor que no solamente eran los apóstoles, sino también Felipe. También cuando narramos en Hechos capítulo 7, se dice que Esteban también participaba de estos milagros, de estas señales. Dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Era alguien que mentía. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hablando de Simón, un charlatán, un hombre que engañaba, un hombre que llevaba magia, pero se sintió confrontado ¿contra quién? Contra el verdadero poder de Dios, que estaba manifiesto a través de Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe, pero, aquí la frase pero, una conjunción que viene del texto que le antecede, diciendo que hay una observación que debemos de tomar en cuenta. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eran sacados de la brujería, sacados a la plenitud de Dios en el poder verdaderamente del Señor. Dice entonces, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, este hombre se bautizó. Estaban siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí es muy importante. Decíamos la semana pasada, hablando de la primacía de Pedro. Inclusive la Iglesia Católica se ha mencionado que Pedro era el que mandaba y decía quiénes iban. Pero aquí no vemos que hay un consenso apostólico, una delegación de parte de Dios, un oficio que se tenía que seguir. Por eso cuando faltaba Judas, se tuvo que suplir Matías, un oficio apostólico. De aquí ya no cambian los nombres. Vemos en Hechos capítulo 12 que cuando muere Santiago, no se hacen nuevamente suertes, ni se hacen oraciones para suplir a este. No, se estableció un nuevo poder y una nueva, no una nueva autoridad, sino conforme a lo que el Señor había delegado a través de los 12 que había encomendado. Entonces, ahí no nos vamos a detener más en ese punto. Entonces, enviaron ¿quiénes? Los apóstoles. Sí, ni modo que Pedro levantara su mano y dijera, pues yo escojo que vaya yo y que vaya Juan, ¿no? O sea, todos, un consenso, un concilio, como en Hechos capítulo 15, para que se decidiera quién iba, quién era el menos expuesto, quién iba con una misión encomendado, en este caso Pedro y Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cuál era la misión? Que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido sumergidos en las aguas, habían sido bautizados. Este es un poquito otro de los textos donde hace énfasis, pero ya en este capítulo 8, donde Felipe bautiza al eunuco, nos dice más claramente acerca de la doctrina del bautismo.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí es muy interesante, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No es lo mismo que en Pentecostés, no es lo mismo cuando están haciendo oración y son llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos que hay una acción de imponer las manos. Entonces aquí el propio texto, inclusive lo podemos ver más adelante, cuando Pedro está predicando en Hechos capítulo 10 a Cornelio, dice que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y esto es muy interesante, que hay que tomarlo en cuenta. Entonces estamos en Hechos capítulo 8. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quiso comprar el poder que estaba viendo. Quiso comprar la autoridad con la cual se estaba conduciendo Pedro y Juan. Quizás de la misma manera vio milagros que estaba haciendo Felipe, pero aquí le resultó más interesante la manifestación del Espíritu Santo, que aquí tendríamos que hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, las segundas manifestaciones que se han estado hablando y la lucha que ha existido entre la iglesia carismática, pentecostal, los cesacionistas. Entonces vemos ahí un gran conflicto. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, vuelve a aclarar el texto, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Una manifestación más de poder. Aquí no especifica claramente cuál era esa manifestación de poder, que lo vemos en otros textos, vemos la manifestación de las lenguas. Aquí no dice que haya lenguas. No dice qué manifestación de poder del Espíritu Santo había en la imposición de las manos. Entonces, versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces no había una coincidencia entre lo que él profesaba caminar y lo que verdaderamente había en su corazón. A muchos todavía nos acontece así, no hay una coincidencia en nuestro actuar con lo que estamos creyendo en nuestro corazón. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y aquí hay un conflicto donde estábamos platicando cuando estudiamos este texto, si verdaderamente este hombre fue salvo y fue bautizado y fue conducido al arrepentimiento. Ahí hay una discusión en el texto. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, nuevamente la palabra de Dios que se estaba refiriendo, estaban hablando de la manifestación de Cristo Jesús con su referencia en el Antiguo Testamento. Se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ellos dicen que se volvieron a Jerusalén, pero se seguía predicando el evangelio. Entonces, como que se hizo una base ahí en Jerusalén. Es hasta después que también tienen que salir de Jerusalén, Hechos capítulo 12, porque ahí es donde muere Santiago. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le envía a un lugar específicamente. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí es muy interesante, venía a Jerusalén a adorar. Puede parecer que tenía una identidad, era un prosélito, el cual creía en las promesas que se hablaban en el Antiguo Testamento que Dios daba, y aquel que quería abrazar la ley judía la abrazaba. Aquí vemos uno de los primeros prosélitos que se convierte al evangelio.
Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y cuando Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de aquel que lo trasquila, así no abrió su boca, en humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Vamos a ver el texto, aquí, en la palabra del Señor, en el texto que estamos compartiendo, para que vayamos viendo algunas anotaciones que estamos teniendo. Sí, ya pasamos Pedro y Juan en Samaria, Felipe y Pedro. ¿De qué está hablando este texto? ¿Cuál es la referencia que tenemos? Estamos hablando de Isaías, capítulo 53. Por eso dice que leía a quién, al profeta Isaías. Sí. Entonces dice aquí la palabra del Señor. No puedo abrir el texto, aquí está. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca, y por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. La herida, perdón. Dice, entonces esta es la referencia que se tiene en cuanto a este texto que estaba leyendo. El pasaje era este. Por eso es que pregunta, ¿de quién está hablando? ¿De quién a quién se refiere? Dice, entonces dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿De sí mismo o de algún otro? Y es ahí donde entra el mensaje de Jesucristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El que dio su vida por ti. ¿Y qué hizo por mí? ¿Por qué tenía que dar su vida por mí? Porque estabas en pecado, estabas en un juicio, el cual ese juicio merece condenación. Y bueno, le empieza a hablar el evangelio. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, mira hasta dónde lo llevó. Primero le habló de Jesús, le habló de Isaías, de la profecía dada acerca de Jesús, del Cristo. Es muy interesante porque se manifiesta aquí. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo llevó hasta ese convencimiento de saber que era Cristo el Hijo de Dios, esperado en la promesa judía para dar libertad a los cautivos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces dice, creo, el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, ¿sí? Es la inmersión, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ahí sí lo llevó, se desapareció, fue extraído de ese lugar y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, es un lugar, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí dejamos a Felipe en Cesarea, ahí se queda en stand-by y entra una nueva parte que es la conversión del apóstol Pablo. Hermano, es algo de verdad, es sensacional escuchar. No nos vamos a detener, porque si no sería otro mensaje más hablar de esta conversión del apóstol Pablo. Es un hecho que encontramos aquí documentado. Dejamos a Pablo en stand-by en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3, consentía en su muerte. ¿De quién? De Esteban. Había una gran persecución, asolaba a la iglesia, arrastraba a los hombres y mujeres, los entregaba a la cárcel. Este era un hombre malvado, un hombre despiadado que no se tentaba de mujeres, de niños,
niños, de hombres, los llevaba y los hacía que negaran aquello que estaban hablando de Jesús. Aquí precisamente se encontró con Dios. Decíamos que en Juan capítulo 16 dice que muchos creen que le están haciendo un servicio a Dios. Vamos a verlo. Juan capítulo 16, versículo 1, dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que pensaba que estaba haciendo Pablo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces el que conoce al Padre me ha visto a mí, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Entonces vemos aquí, hermanos, al apóstol, era la condición en la que estaba el apóstol Pablo. Pensaba que le hacía un servicio a Dios, que rendía un servicio al Señor, pero no era su condición, sino que realmente su condición era otra en la que estaba caminando el apóstol Pablo. O sentían su muerte, asolaba la iglesia, entraba en las casas, arrastraba a los hombres y a mujeres, les entregaba en la cárcel. Por ejemplo, ahí mismo en Hechos, decíamos algunos Hechos 26, versículo del 9 al 11. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Uno de los ejemplos es Esteban. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿A blasfemar contra quién? Ya conociendo a Cristo Jesús, era blasfemar contra Cristo Jesús. Entonces, él pensaba que le hacía un servicio al Señor. Inclusive en Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice la palabra del Señor aquí dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Esa era su condición, blasfemo, porque decía que conocía a Dios y verdaderamente estaba blasfemando el nombre del Señor. Hermanos, esto puede ser a causa del pragmatismo que hoy hay en las congregaciones. Alguno puede pensar que conoce a Dios, que le sirve a Dios. Inclusive el pragmatismo es que a través de la práctica de ir a una iglesia, tener una Biblia, hacer cantos, decirle amén a los hermanos, Dios te bendiga, eso ya nos hace hijos de Dios. No necesariamente, hermanos. Es algo que debemos de tener claro en nuestros corazones. Si verdaderamente hemos abrazado a la fe, si verdaderamente hemos sido transformados y cambiados. Veamos la conversión del apóstol Pablo. Y algunos siempre se escudan en eso. Inclusive hay muchas doctrinas hoy en día acerca del pecado de nuestros antecesores, y muchas veces se busca trasladar la culpa a alguien más y no reconocer cuál es o era nuestra condición. Cuando pasa muchas veces eso, hermanos, seguimos refugiándonos y si muchas veces seguimos hasta actuando de una manera inapropiada. No nos asimilamos a lo que el Señor, al llamado que Dios nos ha hecho, como lo dice en Efesios capítulo 4, conforme al llamado que Dios nos dio. Entonces, ese había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por la ignorancia e incredulidad. Eso es muchas veces la condición en la que estamos. Ignorancia, incredulidad. ¿En quién? En Dios. Y tomamos Juan 16, pensamos que le estamos haciendo un servicio a Dios. Y prácticamente a veces servimos en la congregación, ofrendamos, hacemos oración, llevamos nuestra Biblia,
pero nuestra práctica en el pecado sigue siendo la misma. Entonces hay que valorar. Yo me acuerdo, hermanos, de verdad, yo estaba a veces en esa lucha porque me decía gente, es que aquel a lo mejor ni ha nacido de nuevo, a lo mejor nunca fue cristiano. Y yo decía, bueno, es cierto esa parte. ¿Cómo uno puede decir eso? Realmente el que tiene la autoridad y el designio es Dios, y verdaderamente Dios es el que sabe quién es el que verdaderamente ha sido transformado y tener un cambio en su vida. Y esa es la lucha en el pensamiento. Pero verdaderamente, hermanos, si nosotros verdaderamente estamos caminando en el Señor, tiene que suceder esto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamados. Y eso a veces lo digo, hermanos, con mucha tristeza en mi corazón, que muchas veces no se manifiesta ese llamado, no se manifiesta esa vocación, no hay humildad, no hay mansedumbre, no nos soportamos con paciencia los unos a nosotros en amor, no guardamos la unidad. A partir de este capítulo 4, 5 y 6 empiezan las demandas de Dios en Efesios. Capítulo 1, 2 y 3 nos habla de lo que el Señor nos ha dado, quiénes somos, desde cuándo nos escogió, qué pagó, de dónde nos sacó, cuál era nuestra condición, estábamos muertos. Esto es la condición. ¿Y a qué nos quiere llevar? Pues a esto. Yo pues preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Eso es la lucha y el conflicto. Hasta que hace tiempo escuché al hermano Paul Washer, escuchando un mensaje, hermanos, ahí en Hechos, en Hebreos capítulo 6, hay una reacción. El texto, solamente el texto. Leyendo el texto, el hermano hizo una mención y de verdad dije, es cierto, tendríamos que estar valorando no tan solo la salvación, sino que verdaderamente si hemos sido salvos en el Señor. Y eso lo hemos estado mencionando, hermanos, en la congregación, y a lo mejor esto a veces choca con el pragmatismo en el cual se desarrolla la iglesia. Inclusive yo he escuchado mensajes donde los pastores dicen, no importa que peques, mientras tú sirvas y hay alguien que interceda por ti, un apóstol, un pastor, entonces ya eres salvo, estás del otro lado. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Y algunos tomaban exactamente el pasaje donde el Señor se admira de la fe de aquel centurión que dijo que uno de sus siervos estaba enfermo. Y de ahí, hermano, se hace una eisegesis equivocada. Una eisegesis estoy hablando porque meten sus pensamientos, meten sus ideas y hacen que el texto se tuerza y dan su ejemplificación conforme a lo que quieren hablar. Si tienen un apóstol, quieren justificar que el apóstol intercede por el que está enfermo. No es necesario que vaya a Dios mientras lo haga el apóstol o lo haga el pastor. No, hermano, nos hemos olvidado de tener una relación personal con el Señor. Entonces, perdón que me haya distraído, pero creo que es importante hablar de esto que dice el libro de los Hechos. No, estamos en Hechos capítulo 9. ¿Sí? Esta es la condición de Pablo. Ya dijimos que era blasfemo, que era incrédulo, que era ignorante, aunque él mismo dice que era fariseo de fariseos, era estudioso en el griego. Cuando habla el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 11 acerca de sus credenciales, menciona, hermanos, todo lo que él era. Dice, y eso me podría gloriar en eso, pero eso no le sirvió para nada. Tengamos cuidado con el pragmatismo, hermanos, que se puede hacer en las congregaciones. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Esa era la condición de Pablo y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, no le importaba, de este camino, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz
del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta es una expresión judía. Esta de dar duras coces te es dar contra el aguijón. Cuando los bueyes que se usaban para el arado, cuando ya no querían seguir trabajando, empezaban a patear hacia atrás, como hemos visto, como reparar es que levantan las piernas de adelante los caballos, pero cuando se defienden hacia atrás, dando coces, pegando y golpeando, en la práctica judía se ponían unas espinas ahí exactamente donde querían golpear y solamente se lastimaban y era la manera en que dejaban de golpear, porque muchas veces destruían los arados a causa de esos golpes. Entonces, cuando golpeaban y se lastimaban, dejaban de hacerlo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa es la expresión. Estás pateando. Es como en alguna casa de rehabilitación, en el trabajo con los alcohólicos, se dicen, bueno, pues si ya estás en el anzuelo del Señor, ¿para qué te mueves? Solamente te estás lastimando, te estás maltratando, ¿verdad? Entonces, esa es a veces la pesca del Señor. Y aquí esa es la expresión, Pablo, estás golpeando y solamente te estás maltratando. Y él mismo lo reconoce, como lo leíamos en Primera de Timoteo, capítulo 1. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces todos escucharon la voz. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Quedó ciego, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días. Aquí 3 días, hermano, ¿qué habrá pasado en esos 3 días? Hay muchas cuestiones que se habla acerca de que a lo mejor en esos días fue cuando fue llevado al cielo, estuvo meditando, estuvo pensando que lo que estaba haciendo durante mucho tiempo fue una tarea equivocada. Hay muchas especulaciones. Que no podemos a veces hacerlas muchas, porque es ahí donde se hace eisegesis, es decir, meter nuestro pensamiento, y no exégesis, que es meter a lo que dice y preguntarle al texto qué es lo que está hablando. No comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. Ahora lo vemos de una condición de oración, ¿sí?, a como estaba aquí respirando amenazas de muerte contra los judíos, discípulos del Señor. ¿Sí? Entonces, él se convirtió en perseguidor, miren, de amenazas, de muerte, de blasfemias. Ahora lo encontramos en una situación indefensa, ciego, esperando qué iba a ser de su vida. Y aquí es lo que le manda. Ya he visto en visión a un varón llamado, aquí se coincide mucho el texto, de la misma manera que habla en Hechos capítulo 10 de Pedro con Cornelio. Cornelio tiene una visión, Pedro tiene una visión, se juntan las visiones, se habla y se cumple con el propósito. Eso es cuando lleguemos ahí, a ver si avanzamos. Y esto ha visto una visión de un varón llamado Ananías. Él vio a Saulo de Tarso, sí, Saulo de Tarso, y el otro a quien vio, Ananías. Entonces ambos tuvieron una visión de parte de Dios, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, objetivo, recobrar la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, ¿sabía quién era Saulo? He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad. Sí, aún autoridad tiene aquí. Dice que donde iba camino, ¿sí?, a Damasco. Entonces aún en Damasco tenía autoridad para meterse a la sinagoga, sacar a los hombres, sacar a las mujeres.
ahí tenemos que seguir todavía, hermanos, en una inercia que como judíos, donde buscaban refugiarse en las sinagogas. Estuvimos viendo todos los primeros 7 capítulos que estaban en el templo. De ahí ya son expulsados fuera del templo, donde se van a refugiar en las sinagogas. Aunque se ha hablado mucho, hermanos, del trabajo en las casas, que se dice en Hechos capítulo 2, es muy interesante, pero también había un punto de reunión. Aquí vemos el trabajo de Pablo en las sinagogas, el trabajo predicando el evangelio. Aquí su anterior trabajo era sacarlos de las sinagogas, llevárselos presos, quienes señalaban a quién. Dice, mire, este ha estado negando la ley de Moisés, este ha estado negando a Dios, ha estado blasfemando, diciendo que un tal Jesús, y ese era lo que hacía Saulo de Tarso. Pero aquí estamos hablando de la conversión de Pablo, ¿sí? Dice entonces que entra y le pone las manos, dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Señor, yo he oído cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel. Esta era su misión que le iba a encomendar el Señor a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, además que iba a padecer. ¿Dónde podemos encontrar una extensión más de esta conversión que habla el apóstol Pablo? Hechos capítulo 27. ¿Sí? Entonces, aquí donde presenta su defensa. Permítanme. Perdón, es Hechos capítulo 26. Versículo 12. Ocupado en esto, yo iba a Damasco, coincide con la narración, con poderes, con papeles, con autoridad y en comisión de los principales sacerdotes. Sí, debemos de recordar que esto lo está narrando Lucas. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Para qué lo envía? Aquí ya Pablo tenía una mayor claridad del mensaje, que no hace una narración plena en Hechos capítulo 9. ¿Sí? Para que abras sus ojos. ¿De quién? De los gentiles. 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. 3, de la potestad de Satanás a Dios. 4, para que reciban por la fe que es en mí. 5, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la misión con la que fue enviado el apóstol Pablo. Entonces regresemos acá. Eso fue a lo que fue. Fue entonces Ananías, entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas 2 cosas. 1, la vista. 2, seas lleno del Espíritu Santo. Aquí es muy interesante, porque estas segundas experiencias, hermano, aquí en el apóstol Pablo, no habla que él empezó a hablar en lenguas diferentes idiomas. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista.
y levantándose fue bautizado. No habla de alguna expresión, no habla de alguna manifestación, no habla de algo en específico, en especial, como el estruendo que hubo en Hechos capítulo 2. Y habiendo tomado el alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y entonces de ahí se empieza a cumplir la función para la que fue llamado. Saulo predica en Damasco, pero vemos aquí que no estaba preparado y enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas. ¿A quién le empezó a predicar? A los judíos. Vemos hasta Hechos capítulo 26 que hace una narración acerca de cómo el apóstol Pablo fue enviado a que le predicara ¿a quién? A los gentiles. Pero eso no lo comprendió, no lo entendió, no lo llevó a plenitud. Esta narrativa entonces que hace el apóstol Pedro, también la hace Pablo lo hace en Hechos capítulo 22. Entonces se fue a las sinagogas, muy interesante, hermanos. Son cosas que tenemos detalles que ir viendo, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quién? Cristo. ¿Quién era? El Hijo de Dios. De la misma manera en que lo hace Felipe con el eunuco. Sí. Felipe con el eunuco. Sí. Entonces, aquí ya se me cambió la pantalla. Déjeme regresar. Aquí creo que la cerré. Ok, ya estamos ahí. Aquí. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿Reconocían quién? Nuevamente, la idea que se quedó en ellos era esta: el que respiraba amenazas, el que tomaba hombres y mujeres, los llevaba, los hacía blasfemar. ¿Sí? Y el mensaje de Pablo en un inicio no había eficacia. ¿Por qué? Por su manera que era antes. ¿Sí? Dice, y muchas veces es lo que encontramos a veces, hermanos, cierta resistencia cuando nosotros llevamos el mensaje. ¿Tú qué me dices? Pues si tú eres el que eras así, así, así. Y cuando se ve una transformación, muchas veces no lo creen. Entonces, en base a la perseverancia, en la manifestación que estamos teniendo plenamente en el Señor, pues eso se tiene que ir haciendo evidente, hermanos. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba, sí, se esforzaba, que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Por manifestar que verdaderamente estamos caminando y estamos siendo dignos del llamado que Dios nos hizo. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco. ¿Qué los confundía? Pues como era antes y como ahora es, pues, ¿de qué está hablando? ¿De qué es? Que demostrando que Jesús era el Cristo. Parte de esa confusión era en su manera de actuar anteriormente, lo que estaba diciendo, le estaba hablando a judíos. No había claridad todavía en el mensaje que daba el apóstol Pablo. Y vamos a ir viendo cómo va creciendo su ministerio, cómo se va desarrollando, cómo se va fortaleciendo. Sustentado en que él era conocedor, ahora tiene que coincidir con la nueva visión que el Señor le había dado con respecto a la manifestación de Cristo Jesús. Y eso es muy interesante. Saulo escapa de los judíos. Aquí vemos la primera confrontación. Todavía no estaba listo para predicar y tiene su primer choque. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole una canasta. Aquí teníamos interesante ver
¿Quiénes eran esos discípulos? Debemos de recordar que en Damasco había discípulos. ¿A quiénes? Pues a los que él iba a ir a perseguir, a los que él iba a ir a matar. Ahora estos discípulos le estaban ayudando. Pero esto viene acá en que estábamos leyendo. Dice, en presencia de los gentiles reyes y los que le iba a liberar. Dice, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Dice que lo iba a liberar, ahora él iba a librar de la mano. Ese fue el otro pasaje que leímos ahí en Hechos capítulo 26. Entonces es liberado y es sacado. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Entonces, aquí, hermanos, pasan aproximadamente unos 3 años desde que el Señor Jesucristo ascendió hasta este momento. Son aproximadamente 3 años. Pero con todo le tenían miedo, no creyendo que fue discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo. Entonces aquí hay una intervención. Debemos de recordar aquí Bernabé, que se menciona en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, donde se habla de un prosélito, el cual lleva una ofrenda. Perdón, Hechos capítulo 4, versículo 36. ¿Sí? Bernabé, hijo de consolación, levita natural de Chipre, tenía una propiedad, en realidad la vendió y la trajo al precio y lo puso al pie de los apóstoles. Ese es Bernabé, que de alguna manera se vuelve la pareja de Pedro, hasta que después, posteriormente, se separan y entra Pablo y Silas. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Sigue manifestando lo que él había generado en medio de todos los que habían escuchado hablar de él. No creyendo que fuese discípulo, decía que a lo mejor nos está engañando para reconocer dónde se esconden, dónde están. Aquí solamente estoy pensando que eso no es importante, sino lo que nos diga el texto. Tomándole, los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Nuevamente, sí, pero todavía no hay efectividad en su mensaje. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Sí. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahí lo mandan. ¿Para qué? Para resguardarlo, para protegerlo, para cuidarlo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Aquí ya vemos dónde hay iglesias edificadas. Judea. Aquí empieza la palabra iglesias o eclesia o congregación o conglomerado. Sí, aquí es donde se empieza a mencionar la palabra iglesias. Sí. Aquí ya no nos habla de lugares específicos. Eran edificadas. ¿Cuáles iglesias? Las de Judea, las de Galilea, claro, la de Jerusalén, Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando, es lo que decíamos, lo que dice Efesios capítulo 4, en el temor del Señor, y se acrecentaban, o sea, crecían, eran fortalecidas. ¿Por quién? ¿Por los apóstoles? No, por el que estaba manifestando este libro, que es el Espíritu Santo. Sí. Muy interesante. Aquí Pablo todavía no actúa. Pablo, a partir del capítulo 13 lo vemos activo, pleno. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa? Pasan casi 6 años. En Gálatas empieza a ir a mencionar los tiempos, las fechas, las edades.
Vamos a detenernos aquí, hermanos. Vemos la obra que el Señor está haciendo, que el Espíritu Santo está haciendo. ¿En dónde? En las iglesias, en Judea, en Galilea, en Samaria. ¿Quiénes son los participantes hasta este momento activos? Sí, los 12 apóstoles, pero ¿quiénes figuran? Pedro y Juan. Diáconos 2, Esteban, Felipe. Sí. Es llamado Saulo de Tarso, que le es cambiado a nombre a Pablo. Otro más que figura es Bernabé, que ahí en Hechos capítulo 14, versículo 14, dice Bernabé y Pablo, que eran apóstoles. Eso ahí después lo vamos a mencionar. Sí, eran enviados. Son las figuras hasta cuáles tenemos. Aquí, donde vamos a cerrar este círculo, porque viene el capítulo 10, que precisamente se empieza a hablar ya de lo último de la tierra. De Hechos, capítulo 1, versículo 8, irán a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí. Donde empieza a hablarle a los prosélitos gentiles. Vemos uno de esos primeros prosélitos fue el eunuco de Hechos capítulo 8. Bien, entonces hermano, vamos a ir ahí cerrando y vamos a darle gracias al Señor en oración para que Él bendiga y nos ministre de su amor, nos ministre de su paz, nos ministre de su espíritu, nos ministre de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que verdaderamente cada uno de nosotros caminemos conforme a tu gracia, a tu bondad y tu misericordia, Señor. Y que andemos, Señor, conforme al llamado, Señor, en esa dignidad del llamado que tú nos has dado, Señor, verdaderamente manifestemos un cambio en nuestras vidas. Muchos hacemos referencia a ese gran cambio, esa gran transformación. Quizás a nosotros no nos derribaste, Señor, pero sí nos hiciste ver, Señor, que nuestro camino era un camino de muerte. Por eso, Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú obres con poder en nuestras vidas, obres con poder en nuestras almas, traigas transformación en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, Señor, y nos lleves a una plenitud de gracia, Señor, que viene de tu mano, Padre eterno. Toma autoridad, Cristo Jesús, en nosotros. Y que verdaderamente, Señor, caminemos en esa certeza y esa seguridad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Vuelvo a leer, hermanos, Efesios, capítulo 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego, te ruego también a ti, te congregas en la iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva, que andes conforme a lo que es digno a la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a tus hermanos, solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida de don de Cristo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nos despedimos, hermanos, pidiéndole al Señor que bendiga tu vida. Que nos bendiga, que nos ayude, que tenga misericordia en cada uno de nosotros, como lo dijimos por la mañana. Confiemos y esperemos en Dios. Dios te bendice, hermanos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana estudiando el libro de los Hechos. El Señor te bendiga.